jóvenes. Hola, Derlis, buenos días con todos, estimados jóvenes, tengan la bondad, vamos a encender las cámaras. Gracias, Ana, María Arellano, gracias, Manuel, gracias, Clovis. Nos falta Zuleika, Ivette y Edward. Gracias, Zuleika, muy bien. Gracias, Edward. Nos falta Ivette nomás, solo Ivette nos falta y estamos completos para la foto. Ya, excelente, mis jóvenes, muy bien. Entonces, mantener la cámara así encendida y vamos a comenzar el día de hoy, como siempre, tomando asistencia. Muy bien, aquí tenemos. Muy bien, atención a la lista, jóvenes. Ustedes son décimo B, ¿correcto? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya, correcto. Sí. Atención, jóvenes. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Milka Yoim. María Arellano faltó, ¿no? Presente, profe. Presente. ¿No? Eric Barreto. Faltó. Presente. Ya. Presente. Gary Bravo. Presente. Ya, listo. A ver, por aquí tengo estudiantes en espera. Vamos a ver. Ya, de una vez los dejamos ingresar. Y listo. Ya, Katia Carriel. Ha faltado. Derek Chamorro. Yo, José Chillogalli. Profe, Lovis Cornejo. presente. ¿Sí? ¿Quién habla? Presente. Valeria Fajardo. Carriel. Ah, ya, listo. Listo, niña Carriel. Seguimos. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Justin. Ha faltado, ¿no? Ana Vela. Ojedis. Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Zuleika. Ah, ya, ok, listo. Kiara, por favor, encender la cámara. Britney Pacheco. José Chillogalli, tenga la bondad de encender la cámara. Manuel Pilay. Presente. Kiara Pionce. Paulette Riera. Presente. Listo. Valeria Rodríguez. Julio. Presente. Listo. Julio. Presente. Allá. Kelly Suárez. Presente. Erlis Vera. Ok. Erlis. Se desconectó de Erlis. Presente. Ah, ya. Ok, listo. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Listo. A ver, ya le vi que ingresó Milka. ¿Quién más ingresó? El joven Chamorro ingresó. Moreira, Ojedis, Pionce. Ya, entonces los 4 estudiantes quedarían con falta. Bueno, ahorita lo veo que está ingresando Moreira también. Muy bien, mis queridos jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con el primer tema de formación cristiana de este nuevo año lectivo. Es un tema que está muy interesante porque este tema nosotros lo ocupamos todos los días, jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los días tomamos decisiones. Hoy vamos a hablar de esos elementos que intervienen en la moral, en la conducta del ser humano, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un poquito de estos elementos. Ah, jóvenes, hoy vamos a hacer un taller que vale 10 puntos. Entonces, por favor, nadie se vaya a desconectar ni nada por el estilo. En la segunda parte de la clase o al final de la primera quizá vamos a hacer ese taller que vale 10 puntos, ¿sí? Ok, joven Moreira. Buenos días. Ok, no se preocupe. Listo, jóvenes. Ahora sí comenzamos. Entonces, tenemos el tema para el día de hoy. Moral, ética, conciencia, libertad y responsabilidad. Miren, como los deditos de la mano, 5 conceptos importantes. ¿Sí? 5 conceptos importantes que hoy vamos a aprender. Pero antes de eso vamos a ver cuál es el objetivo, la destreza para esta clase. Giovanna y Yulán, tengan la bondad, Giovanna, objetivo y destreza.
Objetivo, explicar los conceptos de moral y responsabilidad como base para distinguir el bien y el mal. Destreza, analizar los conceptos de moral, ética, conciencia, libertad y responsabilidad como elementos constitutivos de la persona. Correcto. Todos tenemos esos 5 elementos dentro de nosotros y los utilizamos todos los días. Todos los días los utilizamos esos conceptos para actuar, para vivir, ¿sí? Entonces, por eso son importantes. Bueno, vamos a pedirle a Kelly Suárez criterio e indicador de evaluación, Kelly. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí, lea por favor, Kelly, el criterio y el indicador, ¿sí? Criterio de evaluación. Define los conceptos de moral, ética y conciencia y los ejerce responsablemente. Indicador de evaluación. Comprende los principales criterios que definen al bien y al mal y los relaciona con la ética cristiana. Muy bien, de eso se trata porque la materia que nosotros tenemos es formación cristiana. Muy bien, mis queridos jóvenes, ahora sin más preámbulos, comenzamos. Miren esas hermosas gafas que tenemos ahí. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Vamos a hacer una lectura, una interpretación de esta imagen. Joven Moreira, a ver, vamos a participar con el joven Moreira. ¿Qué nota usted? ¿Cuál es la diferencia entre el lente del lado derecho y el lente del lado izquierdo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Joven Moreira, ¿se desconectó? No, profe, disculpe. A ver, interprete esta imagen. ¿Qué significado, qué sentido le da a usted? Mire el título, dice discernimiento espiritual, y mire lo que hay en cada lente, derecho, izquierdo. ¿Cómo puede interpretar usted con su creatividad esta imagen? Que Primero, Justin, comience describiendo. ¿Qué es lo que observa? unos lentes que en una parte hay una manada de lobos Ajá, y en la otra hay ovejas. correcto. Y hay 2 palabras, hay una en cada lente. Y sin y con. Ajá, y arriba dice discernimiento espiritual, es decir, sin discernimiento espiritual, y abajo dice con discernimiento espiritual. ¿Qué puede interpretar ahí usted? A ver, antes de eso, Justin, el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Eso es discernimiento. Distinguir, diferenciar. Ah, ok. En una parte de las ovejas están juntas. Ya, pero ahí hay una palabrita que dice sin. Si, Ajá, sí. si Sin relacionamos discernimiento. sin discernimiento espiritual, cuando usted actúa en la vida sin discernimiento espiritual, ¿qué observa en ese lente? Observa ovejas. Ujú. Y Y cuando con usted actúa con discernimiento espiritual, ¿qué logra distinguir? lobos. Lobos. Correcto. Ahí está la esencia, Justin, y para todos los jóvenes compañeros. Por cierto, confirme si ingresó Anabela. Anabela, ¿ingresó o no? Sí, profe, presente. Ah, ya, Anabela, hoy vamos a hacer un taller que vale 10 puntos. Por favor, no se retiren de la clase ni se vayan a salir porque vale 10 puntos, ¿sí? Eso les avisé ya a sus compañeros, entonces para que todos sepan y nadie se pierda sus 10 puntos. A ver, jóvenes, estábamos interpretando la imagen. Miren qué poderosa es nuestra mente para poder relacionar esto, ¿no? Dijimos que discernimiento espiritual es la capacidad que tenemos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí en el ente donde dice sin, estamos interpretando que cuando actuamos en la vida sin discernimiento espiritual,
nosotros muchas veces cometemos el error de mirar ovejas donde en realidad ahí se esconden lobos. Muchas veces, por ejemplo, hemos conocido a jóvenes que comienzan a juntarse con de pronto amigos por ahí del barrio, de los callejones, y de repente los jóvenes no actúan con discernimiento espiritual. Y esos amigos muchas veces no son unas mansas ovejitas lindas, sino que son unos lobos que los pueden atacar y les pueden hacer mucho daño. Y es ahí donde muchos jóvenes a veces se juntan con malas amistades y esas malas amistades le enseñan a mentir, le enseñan a comportarse mal en la casa, a levantarles la voz a los padres, a faltarles el respeto. Y en los peores de los casos, les enseñan a veces hasta malas costumbres, como coger cosas ajenas, o sea, robar o de pronto iniciarse en el consumo de la droga, del alcohol, del cigarrillo. En eso es lo que tenemos que estar atentos, mis queridos jóvenes, porque en la vida, si nosotros no actuamos con discernimiento espiritual, muchas veces nosotros vemos que todo es bueno, que aquí no pasa nada, que toda la gente es buena. No, pero nosotros tenemos que actuar con discernimiento espiritual y saber distinguir dónde están escondidos esos lobos que están disfrazados de oveja, pero que por dentro son en realidad unos lobos que nos quieren hacer daño. Pero por fuera aparentan, pura apariencia, pura hipocresía, aparentan ser ovejas mansas y buenas. Por eso, mis queridos jóvenes, el discernimiento espiritual es súper importante. Recuerden el mensaje. Sin discernimiento espiritual, las personas solo vemos lobos, ovejas. Pensamos que todo es bueno y que nada malo nos va a pasar. Pero con discernimiento espiritual, ahí ya somos capaces de distinguir que también hay lobos en el bosque, no solamente ovejas. Muy bien, mis queridos jóvenes, con esta pequeña experiencia, vamos a comenzar haciendo la diferencia entre moral y ética, porque de eso va el tema del día de hoy. Entonces vamos a pedirle que lea, por favor, a Giovanna. Lea, por favor, el primer casillero de moral y el primer casillero de ética. Giovanna. Moral, conjunto de normas y valores que guían la conducta humana. Ética, disciplina filosófica que estudia la moral. Le pregunto algo, Giovanna, vamos a participar con usted. ¿Usted tiene normas y valores en su casa? ¿Nos podría compartir alguna norma, algún valor que hay en su casa? ¿O no tienen normas en su casa? Nunca cogerse algo que es ajeno y también ser solidario con las demás personas. Perfecto, muy bien, Giovanna. Esas son dos normas, dos valores. Giovanna, ¿quién le enseñó esas normas a usted? Mi abuelita y mi mamá. Correcto, la abuelita, la mamá, la familia, ¿verdad? Y muchas veces, o mejor dicho, siempre, al menos nosotros que somos cristianos, que somos católicos, en la religión nos vuelven a consolidar y a confirmar esas normas, ¿verdad? Porque en la religión nosotros aprendemos que hay un mandamiento que dice, por ejemplo, no robarás. Y ahí viene lo que dijo Giovanna. Mi abuelita me enseñó que no tengo que coger las cosas de los demás sin permiso, que no tengo que robar nada. Entonces, miren, jóvenes, la moral son ese conjunto de normas. En cambio, la ética es una disciplina filosófica, más bien es una ciencia que se encarga de analizar a la moral. Es decir, la ética como disciplina filosófica estudia por qué las personas actúan de una manera y en otros lados las personas actúan de otra manera. Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar a Derlis. A ver, Derlis, pregunta para Derlis. Aquí en Ecuador, en nuestro medio, aquí en Guayaquil, en nuestra ciudad, en Guayas, nuestra provincia. Dígame, Derlis, ¿está bien que un hombre se case con dos mujeres al mismo tiempo? No. Eso es imposible, No. Derlis, ¿sí o no? No, Una a lo civil no se puede, porque se cancela el segundo. Correcto. Para que Una palabra. suceda eso, primero tendría que terminarse un matrimonio, haber divorcio, y de ahí sí se podría casar por lo civil con otra persona, ¿verdad? ¿Verdad? Jóvenes, les tengo una noticia. Existen países en el mundo donde es legal la poligamia. Es decir, el mismo día, ante el registro civil, un hombre se puede casar con dos o más mujeres. Dependiendo, si el hombre tiene mucha plata y puede mantener a más mujeres, se puede casar con más mujeres. Y hay países donde es legal la poliandria.
Es decir, que una mujer puede ir al registro civil y casarse con 3 o 4 hombres el mismo día, al mismo tiempo. Y en esos países es legal eso. Y en esas religiones de esos países es legal eso. Entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia este tipo de comportamientos, de reglas morales que existen en todo el mundo? Esa ciencia se llama ética, es una disciplina filosófica. En cambio, la moral son el conjunto de normas que tenemos, como dijo muy bien Giovanna, por ejemplo, que no tenemos que coger las cosas ajenas, que tenemos que ser solidarios, que no tenemos que decir mentiras, etcétera, ¿verdad? Todas esas son normas morales. Muy bien. Vamos, vamos a pedirle la participación. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Emiliano. Emiliano, lea el segundo casillero de moral y de ética. ¿De qué palabras viene la palabra moral y la palabra ética? Viene del latín mores, costumbre o modo de ser. Viene del griego ethos, costumbre o modo de ser. Miren, esa es la única diferencia, que la palabra moral viene del latín, mores, y la palabra ética viene del griego ethos, pero a la final las dos palabras significan lo mismo, básicamente significan lo mismo, entonces no hay problema. Y en el tercer casillero, observen jóvenes, la moral establece normas y reglas que todos los que pertenecen a un determinado grupo deben cumplir. Por ejemplo, si usted pertenece a la Iglesia Católica, usted tiene que cumplir las normas morales de este grupo religioso al cual pertenecemos, que es la religión católica. Si nosotros pertenecemos al Colegio NIL, dentro del Colegio NIL también hay normas, hay reglas. Y si pertenecemos a esa comunidad del Colegio NIL, tenemos que cumplir esas reglas. Entonces, miren, eso es la parte moral. En cambio, la ética, cada individuo puede analizar las normas y reglas, ¿sí? Muy bien, vamos a pedir la participación de Saúl. A ver, Saulito. Saulito, en su casa también hay normas, ¿verdad? El papá o la mamá le pone unas normas a usted, ¿sí o no, Saulito? Sí, Ya, por ejemplo, dígame una norma que existe en su casa, Saulito. bueno, no debo coger las cosas ajenas. Ya, también, muy bien. ¿Alguna otra, Saulito? Ahora de respetar de comer. Antes Respe- ¿Respetar la hora de comer? sí, Ya, muy bien, Saulito, correcto. Esa es una norma bonita también, miren, respetar la hora de comer, es decir, mientras estamos en el comedor, en la mesa, estamos con la familia comiendo, no estar revisando el celular, no estar chateando, no estar haciendo otras cosas, sino que ese rato en la mesa me siento tranquilito a comer, a conversar con mi familia, decirles cómo les ha ido el día, etcétera. Muy bien, esa es otra bonita norma y esa es una norma moral que nos enseña nuestra familia, ¿sí? Muy bien, Saulito, excelente. Vamos a seguir, jóvenes. Aquí tenemos, jóvenes, algo para hacernos reflexionar. A ver, les pregunto algo. Vamos a suponer que ustedes salen caminando una noche, vamos a suponer que se van al campo, no sé, por ahí, se van de camping o se van donde el abuelito al campo y un día salen a caminar, mejor dicho, una noche salen a caminar y se les presenta un ángel se les presenta y les pregunta, ¿para qué fuiste creado tú? ¿Ustedes qué le responderían? ¿Para qué fueron creados? Para cumplir mi objetivo de la vida, Bien, ahí tenemos una respuesta para cumplir un objetivo. ¿Y cuál sería ese objetivo de la vida, Emiliano? morir, crecer, reproducir, no, crecer, ah, Ya, nacer, crecer, nacer y reproducir y morir. reproducirse y morir. Ya, miren, ese es el objetivo biológico de la vida. Así es, muy bien. Pero solo para eso, ¿y qué pasa con los que no pueden tener hijos? Entonces ellos no cumplen el objetivo de la vida. ¿O habrá otros objetivos de la vida por los cuales hemos nacido? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opina? Vamos a preguntarle la opinión a Valeria. Valeria Rodríguez. ¿Qué opina Valeria? ¿Por qué nació usted? ¿Por qué está en este mundo? ¿O para qué está en este mundo? ¿Cuál será el objetivo de su vida? ¿Para qué la creó Dios, Valeria? Vayan pensando los demás, la misma pregunta para todos. A ver, Valeria.
Para buscar la felicidad. Bien, excelente. Ahí usted dio en el centro, Valeria. Le dio en el blanco, como quien dice. Eso es, jóvenes. Dios nos creó para buscar la felicidad. O como dice Britney Pacheco, luchar por nuestros sueños. Así es, Britney. Pero todos nuestros sueños se pueden resumir en eso, la felicidad. Buscamos, deseamos siempre encontrar la felicidad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para tratar de encontrar esa felicidad. El que se compra una casa, ¿para qué se compra esa casa? Para sentirse más cómodo, para tener algo, para darle a su familia una vida más feliz, más dichosa, más tranquila. ¿Sí ven? El que se compra un carro, ¿para qué se compra el carro? Ah, para irse a pasear con la familia o para trabajar, a lo mejor. A la final busca la felicidad. ¿Para qué usted se alimenta todos los días? Para la felicidad, porque si no se alimenta le duele el estómago, se siente triste, se deprime, se enoja, etcétera, se enferma. Entonces, jóvenes, el gran objetivo de nuestra vida, por el cual hemos sido creados, es para buscar la felicidad. Y en esa búsqueda resulta que a veces la podemos encontrar fácilmente, rápidamente. A veces podemos tener esa habilidad de rápido encontrar la felicidad en las cosas que nos toque hacer cada día. Pero a veces puede hacérsenos un poco más difícil también. Porque imagínense una persona que pierde su trabajo y sale a buscar, presenta carpeta en un lado, carpeta en otro lado y nadie le da trabajo. Esa persona dice, Dios me creó para ser feliz, pero yo busco trabajo y no encuentro y estoy triste. Entonces, por eso nos decía Valeria, para buscar la felicidad. Y por eso, jóvenes, esa es nuestra misión, buscarla. No lo vamos a tener todo facilito, no, eso es imposible. Aquí vivimos en la tierra, no en el cielo, y en la tierra hay problemas, hay enfermedades, nos botan de los trabajos a lo mejor, no sé, nos enfermamos, no sé, salimos en el carro por ahí a dar una vuelta, viene el policía, de pronto me estacioné mal, me pone una multa y me enojo. De eso está hecho la vida. Pero en medio de esos problemas, mis queridos jóvenes, recuerden, en medio de esos problemas siempre podemos encontrar la felicidad. Tenemos que luchar, como dice aquí Britney, luchar por conseguir ese sueño, luchar por conseguir ese anhelo, esa meta de la felicidad. Entonces, jóvenes, hemos sido creados para ser felices y vivir una vida valiosa, hermosa, ¿sí? Por eso la vida vale vivirse y es hermosa, simplemente hay que vivirla haciendo el bien, llevándonos bien con los padres, llevándonos bien con mamá, con papá, llevándonos bien con los hermanos, llevándonos bien con los compañeros, con los vecinos, con los demás familiares. Así nosotros va a ser más fácil encontrar la felicidad, ¿sí? Nosotros somos los héroes de nuestra propia historia, jóvenes. Por tanto, nosotros tenemos que decidir de manera correcta el camino que queremos seguir para encontrar la felicidad. Nosotros tenemos que seguir. Esto implica que tenemos que ser coherentes con nuestro proyecto vital. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi proyecto, mi sueño es buscar y alcanzar la felicidad, pues obvio, no tengo que hacer cosas que me alejen de la felicidad. Más bien tengo que hacer cosas que me lleven a la felicidad. Claro, tengo que hacer cosas que me lleven a la felicidad. A ver, jóvenes, si yo les pregunto, ¿cuál de las dos cosas que voy a mencionar nos llevan a la felicidad? ¿Ayudar en casa y llevarnos bien con los hermanos? ¿O ponernos a pelear con nuestros hermanos por todo? Y gritarnos y insultarnos y agarrarnos de los cabellos con los hermanos. ¿Cuál de las dos cosas nos llevará más rápido a la felicidad? A ver, ¿qué dicen? Llevarnos bien con nuestros hermanos. Por supuesto, Milka. Por eso tenemos que ser coherentes, coherentes. Si buscamos la felicidad, tenemos que llevarnos bien con nuestros hermanos para alcanzar esa felicidad. Excelente. Listo, Edward, mensaje recibido, no hay ningún problema. Muy bien, el ser humano es inteligente y libre, precisa educarse en valores que le permitan adherirse al bien y rechazar el mal. Vamos a continuar ya un poquito más adelante y vamos a ver cuáles son los fundamentos de la moral cristiana. Les cuento, jóvenes, que la moral cristiana se basa en dos leyes. Existen dos leyes que dirigen nuestras acciones, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro comportamiento. Vamos a ver cuáles son. Milka, tenga la bondad. ¿Cuáles son esas dos leyes que nos dirigen a los seres humanos?
Ley natural y la ley sobrenatural. Correcto. Vamos a leer cada una, Milka, por favor. Ley natural es el conjunto de principios escritos en el corazón del hombre que expresan sus deberes fundamentales. Esta ley se resume en la frase, haz el bien y evita el mal. Todas las personas conocen esta ley natural, incluso aunque no tengan una religión. Correcto. Ley Milka, aquí sobrenatural. le pregunto Es la algo, Milka. palabra. Vamos analizando un poquito. Le pregunto algo, Milka. Vamos a pensar ahorita en una persona que no tiene una religión. Vamos a pensar en una persona que nació en una familia de personas ateas. Los abuelitos, los padres, todos son ateos. Y el niño que nace, pues también es ateo, no tiene ninguna religión, no cree en Dios ni nada por el estilo. Pero le pregunto algo, Milka. Aunque ese niño o ese joven nunca ha oído hablar de Dios y es ateo, no tiene ninguna religión, ¿ese niño sabrá que matar a un inocente es malo, sí o no? Sí, aunque no cree en ninguna religión, sabe lo que puede pagar si hace eso, puede ir a la cárcel. Conoce Además, las antes de consecuencias. cometer un acto malo, como que tu mismo instinto, o sea, por dentro algo te dice que eso no está mal. Milka, excelente. Usted lo ha dicho mejor que yo. Es como que hay dentro de nosotros una especie de instinto. Como lo dice Milka, es como un instinto que tenemos que aquí nos dice, oye, no, matar a un inocente es malo, no lo hagas, no lo hagas. Después te te vas a ir a la cárcel, te vas a sentir mal, la familia de ese niño va a sufrir, no mates a ningún inocente. Ese es como un instinto, como una ley que tenemos. Bueno, eso se llama ley natural. Y eso lo tienen todos los seres humanos, aunque no tengan ninguna religión. Excelente, Milka. Vamos ahora con la ley sobrenatural. Es la palabra de Dios revelada por Cristo en el Nuevo Testamento. En sentido amplio, son las normas que Dios establece en la Biblia. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas, etc. ¿Usted se acuerda un mandamiento, Milka? Dígame un mandamiento, por ejemplo. Cualquiera. Y una bienaventuranza. En no nombrar el nombre de Dios en vano, no robarás, Correctísimo. ¿Y no alguna? desear los bienes del prójimo. Muy bien. Todos esos son mandamientos. ¿Y alguna bienaventuranza, tal vez, Milka? Una bienaventuranza que es como una anécdota. Las bienaventuranzas están en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por ejemplo, dice, bienaventurados los humildes, porque ellos serán perdonados, etcétera. Esas son las bienaventuranzas. Pero bueno, muy bien, Milka, muy bien. Usted ya mencionó tres mandamientos. Los mandamientos, las bienaventuranzas, son normas, son mandamientos que están escritos en la Biblia. Y a todo eso nosotros lo conocemos como ley sobrenatural. Y esa ley sobrenatural también nos ayuda a comportarnos bien. Nos enseña muchas cosas que tenemos que hacer para comportarnos bien en la sociedad y construir un mundo mejor. Entonces, miren, esos son los fundamentos de la moral cristiana, jóvenes. La ley natural y la ley sobrenatural. Sí, cualquier pregunta me dicen, jóvenes. Todos tenemos la ley natural, todos. Aunque alguien no tenga religión y sea ateo, igual tiene la ley natural. Pero, y la ley sobrenatural la tenemos también los que profesamos y tenemos una religión, como en nuestro caso la religión católica, o los que son cristianos evangélicos, pues también su religión cristiana evangélica. ¿Sí? Muy bien, mis jóvenes. Ahora bien, ¿cómo podemos, dice la pregunta, cómo podemos vivir la moral cristiana? Recuerden que la moral son ese conjunto de normas que tenemos los cristianos. ¿Qué normas tenemos los cristianos? Milka ya mencionó algunos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el santo nombre de Dios en vano, no robar, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no mentir, no cometer actos impuros, no codiciar los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo, no matar. Todos esos son elementos de la moral cristiana. Pero ¿cómo podemos vivirlos? Porque a veces puede ser difícil vivir la moral cristiana. ¿O no les ha pasado a ustedes que de repente a lo mejor usted o alguno de sus hermanos se puso a jugar dentro de la casa y lanzó el balón y justo le dio a un vaso de vidrio o al vaso de la licuadora que es de cristal y lo rompió? Que enseguida dice, mami, yo rompí el vaso.
Muchas veces se nos hace difícil y a lo mejor a veces le decimos mentiras a la mamá, ¿verdad? Y le decimos, no, mami, es que la ventana había quedado abierta, se metió un gato y ese gato se subió ahí a la cocina y tumbó la licuadora, pero yo no fui. ¿Verdad que muchas veces los seres humanos mentimos? Mentimos porque nos da miedo decir la verdad. Entonces, si tenemos esos miedos, que todo el mundo tiene miedo de decir la verdad, sobre todo cuando sabemos que viene algún castigo, entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir la moral cristiana? Porque a veces puede ser difícil vivir la moral cristiana. Pues bueno, Dios nos da unos regalos que se llaman virtudes, ¿sí? Y como dice en el cuadrito azul, las virtudes facilitan la realización de acciones valiosas. Pero esas virtudes no están por ahí tiradas en la calle gratis. No, no. Las virtudes, usted y yo tenemos que conquistarlas con esfuerzo constante y repitiendo siempre acciones buenas. Por ejemplo, tenemos 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Esas virtudes Dios nos las da, Dios nos la infunde en nuestra alma, nos la siembra en el alma, en el corazón, a través de los sacramentos y nos hacen capaces de obrar como hijos de Dios, nos hacen capaces de hacer el bien. Entonces las virtudes son importantísimas, jóvenes, para hacer siempre el bien. Les voy a recordar, porque yo sé que ya la saben, esta historia, la famosa historia de José en Egipto. ¿Se acuerdan que a José lo vendieron los hermanos como esclavo a los egipcios, verdad? Pues bueno, un día José tuvo una tentación muy grande. Resulta que José trabajaba en la casa de Putifar, uno de los hombres más poderosos de Egipto. Y la esposa de Putifar se enamoró de José. Se enamoró perdidamente de José. Y entonces la esposa de Putifar quería acostarse con José. Pero José sabía que eso era pecado y sabía que no podía traicionarlo a su amo Putifar. Entonces un día la esposa de Putifar entró al cuarto de José, ahí prácticamente desnuda, para tratar de seducirlo y llevarlo al pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Enseguida se escapó y salió corriendo. ¿Por qué? Porque si se quedaba ahí, probablemente hubiera caído en el pecado. Pero ahí está la virtud. Esa virtud se llama castidad, esa virtud se llama pureza, esa virtud se llama dominio de sí mismo. José prefirió salir corriendo antes de quedarse ahí y cometer el pecado. Claro que después las consecuencias fueron terribles porque esta señora le inventó una calumnia a José. Después de lo que ella quiso hacer y como vio que José no le paró bola, como quien dice, esta mujer salió gritando y diciendo que José había querido violarla y aprovecharse de él y después lo hizo meter a la cárcel, lo hizo castigar, etc. Una injusticia tremenda. Pero jóvenes, los que actúan conforme a la virtud siempre le dan gloria a Dios. Aunque aquí en esta tierra sufran castigos e injusticias, Dios los va a premiar con la corona de la vida. ¿Sí? Recuerden eso. Luego, jóvenes, la gracia. La gracia se pierde con el pecado mortal. Se recupera con la confesión, el sacramento, y crece también con los demás sacramentos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. La gracia es ese regalo que Dios nos da para que vivamos en armonía con todos y seamos felices. ¿Sí? Y que podamos obrar siempre el bien. ¿Qué es la conciencia moral? Nos dice esta pregunta interesante. Jóvenes, ahí está la mejor definición de conciencia y la más chiquita y la que más se nos va a quedar aquí en la mente y en el corazón. Todos tenemos conciencia moral, todos. Pero según la religión católica, la conciencia moral simplemente la podemos definir como la voz de Dios que habla en nuestro corazón. Yo diría, nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Es esa vocecita que cuando tú estás a punto de hacer algo malo, como dijo Milka, hay como que por dentro de nosotros hay un instinto, hay una vocecita que nos dice, no, no lo hagas, eso está mal. Mira que Diosito te está viendo y mira que si haces eso, a Dios no le va a gustar. Esa es la voz de Dios que habla a nuestro corazón y se llama conciencia moral. Miren el dibujo, la imagen ilustrativa que tenemos en la pantalla. Muchas veces nos encontramos así.
Cuando vamos a suponer, encontramos por ahí un billete en la sala de la casa, por ahí un billete por ahí caído. Y de repente acá nos aparece un diablo que nos dice, oye, cógete ese billete, ándate a la tienda y cómprate unos helados. Y no le cuentes a nadie, tranquilo, que nadie se va a enterar. Eso nos dice el diablo acá de un lado. Y del otro lado, como que aparece un angelito y nos dice, no, guarda ese billete y cuando vengan tus papás les preguntas de quién es, porque a ellos les va a hacer falta ese dinero. Mejor guárdalo y pregunta, porque ese dinero no es tuyo, está dentro de tu casa, le pertenece a alguien. Ah, entonces ahí viene esa lucha, ahí viene esa lucha. Entonces tú decides quién gana. Tú decides si gana el diablo o si gana Dios. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que actuar siempre conforme a la conciencia moral, que es la vocecita de Dios que nos dice las cosas buenas que tenemos que hacer y que también nos advierte cuando hay cosas malas. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, jóvenes, como concepto muy profundo de la conciencia moral, muy bonito también, que dice que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley, un instinto, como decía Milka, una ley que él no se da a sí mismo, sino que simplemente la debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. Así de hermosa es la conciencia moral. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Claro, porque cuando cometemos un error y hacemos cosas malas, esa vocecita desde adentro nos dice después, ¿qué nos dice? Te equivocaste, hiciste mal, mira, le hiciste sufrir a un inocente, anda, pídele perdón, anda, dile que tú fuiste, que te perdone, que te disculpe, ¿no es cierto? Que nos quede ese remordimiento, pues esa es la voz de Dios que se llama conciencia moral. Muy bien, mis queridos jóvenes, solo nos queda una o dos diapositivas y terminamos para hacer el taller. Recuerden, ese taller vale 10 puntitos, entonces yo quiero que todos se ganen los 10 puntos, por tanto que nadie se vaya a quedar desconectado. Ahorita nos vamos a volver a conectar y enseguida hacemos el taller, ¿sí? Listo, mis jóvenes, vamos a conectarnos inmediatamente. Recuerden, tenemos el taller, por favor, que nadie se vaya a quedar fuera de la clase. ¿Listo? Nos reconectamos con el mismo link. Vámonos.